Feliz día a la audiencia tanto del canal como del programa radial Superando Nuestros Límites. Desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, compartimos el mensaje número 9 del mes ya finalizando octubre del año 2023 y 61 años de Acuario. Anhelando y en espera de que pueda ser de provecho para todos, en la esperanza de que pueda sernos útil internamente, en nuestra conciencia, en nuestra vida interna espiritual, para que así podamos lograr una transformación solar y convertirnos en hombres verdaderos a través del conocimiento gnóstico y crístico. En el nombre del Cristo, en su gracia infinita, en su misericordia, que la paz de Él y con Él sea derramada sobre nuestro corazón, sobre nuestros espíritus, para que así seamos partícipes de la luz, de allí donde la luz se encuentra, para que en ella y con ella nuestra vida sea plena, dichosa y próspera. Amén. Escudriñando un poco las palabras del Evangelio escritas en el Nuevo Testamento, observamos de que esas claves sencillas, cuando el Cristo dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, tiene una concordancia maravillosa en los textos evangélicos. Cuando Él obra, cuando Jesús el Cristo realiza los llamados milagros, porque si estudiamos Mateo, vemos que en los milagros que están descritos allí, resplandece y sobresale el de haber convertido en la multitud la multiplicación de los panes y de los peces para su alimento. Allí vemos, sígueme, allí observamos la clavícula equivalente a la caridad, el servicio por amor a la humanidad y que es el sacrificio del que ama por amor a la humanidad. No es que no está descrito en los otros evangelios, pero ahí está destacado, porque es el primero, canónico, o es el primero que nos presenta en esas ediciones. En el Evangelio de Marcos vemos interesante cuando en un verso anexo se describe que Jesús el Cristo liberó a María Magdalena cuando le expulsó de ella 7 demonios. Y también en otros textos lo hizo con el Gadareno y lo hizo con varios endemoniados. Pero ese es muy importante. Allí resplandece la enseñanza crística del Evangelio, niégate a ti mismo. Pero lo interesante de lo siguiente es que en el único donde resplandece en forma muy clara el secreto del nacimiento segundo está en las bodas de Canaán, y esas pertenecen al resplandor del Evangelio de Juan, que es el Verbo. Y esto es maravilloso porque allí está en obra, llenas de amor y portentosas, la enseñanza crística totalmente desarrollada y manifiesta desde la información, comprensión y vivencia hasta la total ejecución de la palabra. Y esto es algo maravilloso porque para llegar a esas alturas, el Hijo del Hombre, el hombre Cristo, ha desarrollado dentro de sí la conciencia y la iluminación crística en muy alto nivel, porque estamos hablando ya casi en el Cristo resurrecto, porque hay que considerar también que el Hijo del Hombre, Jesús el Cristo, aún estando vivo, resucitó a Lázaro, y eso describe simbólicamente la tercera iniciación de misterios mayores, pero también implica que todo iniciado que trabaja según el orden de Melquisedec en esa tercera escala del fuego, edificando dentro de sí mismo el templo o creando dentro de sí esa tercera estructura energética, espiritual, crística, logoica, dentro de sí, para crear el templo, al Cristo íntimo y a nuestro real ser interior profundo, y cumplir con las enseñanzas liberadoras de nuestro Salvador, Él no solamente lo hizo estando vivo, sino que después que Él resucita, Yeshua en Pandirá, también ha realizado milagros incontables.
Y la misma Biblia dice, en esa extensión de Marcos, número 9, de que, y en otro texto también, no recuerdo cuál, de que, o en una epístola, de que las obras del Cristo fueron tantas que no todas fueran escritas y que se gastarían muchos volúmenes para describir la obra que él realizó. Eso fue él estando vivo allá, antes de la resurrección. Imaginémonos lo que ha hecho el Cristo Jesús como Logos divino después de que él resucitó. Y lo más maravilloso de todo esto es que lo más extraordinario, válgame la expresión, es de que él dejó dentro de nosotros, al principio del mundo, una simiente crística, una sustancia crística, unos átomos crísticos que debidamente activados y liberados y desarrollados nos convierten a nosotros en un Cristo viviente. Y eso realmente es la enseñanza crística. Eso es realmente el valor trascendental, superlativo de la transustanciación, de la Eucaristía, de la unción, de la última cena. Entonces, al llegar a ese estadio del conocimiento, esa cena maravillosa que es la Pascua, nos enseña que solamente el Cristo Salvador, en este caso nuestro Cristo íntimo, interior, nuestro Yeshua interior, es el que puede salvarnos. Cuando Él dentro de nosotros nos ayuda a crear, a realizar la gran obra y a edificar el templo para nuestro Dios viviente, que sería nuestro divino Elohim, nuestro Padre Madre. Entonces ya a estas alturas, haciendo la gran obra, estaría Él de responsable. Pero Él, en sus niveles respectivos del proceso autorrealizador, del proceso de la gran obra, lo realiza a través de la conciencia crística. Él la va iluminando. Y en la medida que ella está siendo iluminada, es porque es en la misma medida que el ego está muriendo. Y el ego está muriendo en la misma medida que el Cristo interior, nuestro Yeshua Salvador, lo elimine con el poder de Dios Madre dentro de nosotros. Ese es el gran secreto, esa es la gran clavícula. Entonces, cuando a la humanidad se le quita, se le niega y se le rechaza a Dios Madre, entonces estamos perdidos. Porque no hay manera, no hay forma, no es posible, es imposible desintegrar el ego, eliminar el yo o realizar el mandato de Cristo nuestro Salvador en el Evangelio cuando dice niégate a ti mismo. O en otras palabras, aquel que rechaza a Dios Madre dentro de sí mismo no puede expulsar dentro de sí la legión o los 7 demonios. Entonces quedaría preso de ellos y va seguro a la involución sumergida de los mundos infernales, que es lo que se conoce en el Evangelio como la muerte segunda. Y esto es lamentable porque en ese caso se pierde el alma. Y al perderse el alma, el espíritu no se autorrealiza. Entonces no se crea dentro de sí el templo. En ese caso, y también en ese caso, en un lenguaje sencillo, nos quedamos como criatura, como una esencia elemental, sin autorrealización íntima. Entonces no seríamos un hijo amado. He allí la posibilidad. Debemos reflexionar al respecto. Llamado eres, hermano o hermana. Paz en Venecia.